Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuchito Jardinero y hoy quiero mostrarte algunas suculentas de sombra o suculentas que puedes tener en sombra o que simplemente les gusta la sombra. Es importante recordar que va a haber suculentas que son aptas para cultivar en sombra, pero debo decir que a algunas también les gusta el sol. Esto dependerá también de tu clima y de la exposición en donde las pongas. Sin embargo, puedo decir que hay suculentas que les va muy bien en sombra. Y estas son solo algunas de aquellas suculentas que yo he notado que la sombra les sienta bien. Así que vamos a comenzar con este hermoso video. Aquí tengo una maceta con una colección de suculentas que se te pueden dar bastante bien en sombra. Pero también puede ser en sol, dependerá mucho de qué variedades sean y que las puedas entender. Esta macetita que tengo aquí tiene muchas hermosas suculentas de sombra. Por ejemplo, aquí tenemos este listón de San José que le va bastante bien la sombra y se está poniendo bien bonito. Estas las tengo en un lugar con sombra pero bastante bien iluminado y a veces también les puedo dar algo de luz solar. Entonces, realmente las suculentas de sombra son muy ambiguas, pero te voy a platicar de aquellas que he visto que les va bastante bien y que soportan muy bien la sombra. Por ejemplo, aquí tenemos un Orostachys japónico que le va bien en sombra. También tenemos, por ejemplo, también esta es un Dolariformis, Peperomia dolariformis, algo así, y es un arbolito que también la sombra le va bien. También tenemos una Crásula orbicularis que está preciosa y en sombra les va bastante bien. Te traje una colección de mis suculentas que yo he notado que la sombra le sienta bien por si las quieres poner en sombra. Aunque te diré, dependerá mucho también de tus gustos. Porque en la sombra toman otras coloraciones y en el sol otras cuantas. Crásula orbicularis va bastante bien, la sombra le ha caído muy bien, pero también el sol le puede sentar bien. Eso sí, recuerda que mi sol siempre es con lona del 50%. Aquí tenemos unas capitelias que también le sienta bastante bien la sombrita. Evidentemente este senecio platanito que también le gusta la sombra. Amigos, yo a los senecios he visto que les gusta la sombra. Y por aquí tenemos este salchichón, esta suculenta salchichón, yo le digo salchichón, y le ha ido bastante bien. No recuerdo exactamente el nombre, amigos. Hoy les voy a deber algunos nombres de suculentas porque son tantas. Pero si tú tienes esta hermosa planta, sabrás que la sombra le sienta bastante bien, aunque lo ideal sería ponerlo directamente a sol. Sin embargo, en la sombra no se pone feíto, ¿eh? Le va bastante bien la sombra. También tengo esta Graptoveria Silver Star, que también he visto que la sombra le sienta bien. Va a haber suculentas o equeverias o graptoverias, etc, algunas plantitas que la sombra la puedan soportar y les vaya bien. Pero el detalle es que cuando tú tengas una suculenta en sombra, lo que estamos buscando es que no etiole demasiado. Una suculenta que le va muy bien la sombra. También tengo por aquí este que está acá. Estas plantas son bellísimas. Esta es una flor estrella que le dicen por ahí y le va muy bien en sombra. Sinceramente he visto buenos resultados con ella. Una orbelia, si no me equivoco, el nombre. Tienen varios nombres estas hermosas plantitas. Mira, aquí ya se cayó un esqueje. Vamos a ponerlo para que enraice. Me han enraizado muy bien, pero me tolera tanto la sombra, pero también me tolera el sol, e incluso sol directo. Es muy prolífica esta maravillosa planta, te va a encantar. Muy bella también. Es una estapelia, pero no recuerdo exactamente el nombre. Sin embargo, es la que tiene la flor amarilla y yo sé que las estapelias les va bastante bien en sombra. Una belleza más. Luego también tenemos, por ejemplo, estos maravillosos arbolitos o orejas de Shrek, que les está yendo bastante bien. Estas plantitas las puedes incluso también tener en sombra y se van a hacer arbolitos muy bellos. Yo aquí tengo tres que he estado cultivando y mira por ejemplo esta, lo grandes que están sus orejitas. Va muy bella, es otra gran opción si quieres mantener suculentas en sombra o en un lugar sombreado y va bastante bien. Esta, por ejemplo, ya se está haciendo muy grande. Lo que sí he notado es que algunas como que tienen las orejas más grandes. Mira, por ejemplo, esta orejota
Qué bonita está. Y otras las tienen más chiquitas. Una excelente opción si quieres tener una suculenta en sombra. Que por plantas no paramos. Aquí de nuevo tengo este senecio. Los platanitos es muy fácil de cuidar y en sombra he visto que le va muy bien porque no le afecta la etiolación. Al contrario, queremos que se estire y se estire y se estire y siga creciendo. Yo he cometido el error de cortarlos demasiado, pero ya no lo he estado haciendo y la verdad es que me ha ido bastante bien teniéndolas en sombra. También tenemos esta hermosa planta. Debe ser una portulaca afra, si no me equivoco. Y estas también les va bastante bien en sombra. De hecho, en sombra como que se hacen más verdes y crecen más. También lo he visto. Esos son unos arbolitos que estoy empezando a cultivar. Les hace falta más agua, queridos amigos. Pero ahí la llevo, ¿eh? No crean que todos somos perfectos al cultivar suculentas. Hay de todo un poco. Y bueno, yo como tengo tantas ya me canso, amigos, ya me canso con tanta suculenta. A veces me hace falta regar, que regar aquí, que regar allá. De todos modos, este ejemplar es maravilloso para tener en sombra y va a ser muy fácil de cuidar. Amigos, no se preocupen mucho por las suculentas en sombra, ellas les van a ir diciendo cuáles son de sombra y cuáles no. Créanme que eso es bastante fácil de notar. Otras plantas que se dan muy bien en la sombra son los maravillosos aloes. Esta debe de ser un aloortia porque es la unión de un aloe con una jaurtia. En el sol este se va a poner negro por completo y se hace una belleza. Aquí yo lo tengo en algo de sombra y se va a hacer verde, va a crecer mucho. Algo que tienes que saber sobre las suculentas en sombra es que suelen hacerse más rápido, crecen, se hacen más grandes al estar en sombra. Y no solamente eso, también tengo muchas jawortias. Estas necesitan un buen cambio de sustrato. Necesitan un buen cambio de sustrato, las tengo en sombra, pero también con algo de luz luminosa. Hay personas que también tienen sus jaguartias directamente al sol y no pasa nada, ¿eh? En gusto se rompen géneros y bueno, estas necesitan un muy buen cambio de sustrato porque ya se acabaron toda la maceta. Estas son algunas variedades de jaguartias que tengo por aquí y van bastante bien, van muy bien, muy bien. Nada más que, por cierto, mira la siembra desde hoja, qué bonitas nos han quedado. Se pueden sembrar desde hoja, pero esta tierra ya no está. Le hace falta nutrientes. Esta pobre tierra, hay que poner más nutrientes. Y estas las tengo en sombra porque el sol de mi ciudad incluso les estaba quemando las hojas. He notado también que algunas jaguartias como que algunas hojas las van sacando, las van tirando y las van secando. El mundo tan bello de las jaguartias, amigos. Ay, cómo me encantan las plantas. Por acá te voy a mostrar otras jaguartias que tengo. Estas también necesitan urgente un cambio de tierra. Y algunas han secado sus hojitas por falta de agua y también porque estamos empezando el otoño. Pero ahí van súper listas. Las acabo de regar estas porque, híjole, cómo me estaban pidiendo agua la jaguartia. Aunque no lo creas, le encanta el agua. Otro listoncito de San José. Fíjate que el listoncito de San José se me ha dado muy bien, pero es muy lento en crecer, amigos. Súper lento, pero es una belleza de suculenta. Te la súper recomiendo para cultivarla en sombra, porque se pone bien bonita. Y también tengo estos que están acá, Senecio Robleyanos, si no me equivoco. Yo les digo corazoncitos, hojitas de corazón. Y mira lo bellas que se me han puesto siendo cultivadas en sombra. Esta eran unos quejitos y mira lo bellas que están. Mira, bien bonitas, queridos amigos. Ay, es bellísima y me está creciendo bien larga, pero ya la voy a cortar. La voy a cortar porque quiero que se me haga una super macetota y pues que esté como muy llena de plantitas. Entonces, todo lo que lleva de largo, amigos, la voy a cortar para que se me haga muchísima. Y esta en sol no se me dio bien. Mira nada más, si quieres hasta la voy a rodear para que veas lo bonita que está, bellísima, súper larga y me ha crecido bien en sombra. En sol, no me ha querido en sol directo, te paso ese tip. Otra de las plantas que también he tenido en sombra y me ha ido muy bien son este tipo de plantitas que les dicen como lengua, yo la conozco como lengua y le va bastante bien. De aquí se sacan, si no me equivoco, las colas de sirena. Y me encanta esta planta, es de color azul. Algo delicada debo decir también porque me han estado llegando pulgones para atacarla.
pero es una planta que le va bastante bien. Es una especie de suculenta maravillosa de color azul, bellísima. Ya se me fue el nombre. Amigos, es que ya con tantas suculentas se nos van el nombre. Así que déjame en los comentarios si recuerdas el nombre de esta maravillosa suculenta. Evidentemente también este tipo de maravillosos entre aloes, entre jagortias, entre cebras les ha ido maravilloso. Te voy a poner algunos. Esta no tengo el nombre de esta planta, pero ay amigos, yo estoy como que es una jaguartiopsis, podría ser algo así. Tengo muchas, de hecho las plantitas cebras que te voy a mostrar en continuación les va muy bien la sombra, bastante bien. Aquí se sembró una gloxinia desde semillita que cayó y mira, se ha puesto hermosa la gloxinia y está con estas. No la he querido sacar, voy a esperar a que florezca, pero mira que cómo le está robando espacio a mis hermosas suculentas. Y bueno, aquí tengo esta especie de bellas plantas. Cada una tiene un nombre diferente, amigos. No vas a creer que es la misma. Mira, esta se está defendiendo con los picos, estas que tengo por acá, en forma de columna. En otro video te hablaré acerca de ellas. Y luego también estos que tengo como aquí. Este es como un aloe. Y bueno, las cebritas que van maravillosamente bien. Ya las tengo que trasplantar, amigos, pero es que todo me crece tan rápido. Bendito sea Dios que me crece rápido. Pero luego batallamos porque si no trasplantamos empiezan a ser feas o a morir. Mira, por ejemplo, esta como la tengo aquí. Esta es una grasa. Aquí tengo también algunas jagortias que han nacido desde hoja y ya necesitan cambio. ¡Ay, qué bellezas! Son bellísimas. Luego me olvido de ellas y ya cuando vengo sé que las tengo que cambiar a su lugar. Y bueno, pues la gloxinia que creció por aquí. Este tipo de plantas cebritas o cebrinas que les dicen que realmente son familiares de las jagortias y de los aloes, les va maravilloso en sombra también. Estos son unos aloes Pink Blush, los dos son Pink Blush, pero este es más rosado. Ya necesita una mejora de la tierra, reproducción. Ay, no, amigos, es que tengo tanto trabajo. Y bueno, estos también les ha ido muy bien en sombra, solamente que si los pones en sombra, pues van a perder su color rosado. Pero la verdad es que se ven muy bonitos en sombra. Déjenme quito esta vara. Y listo, acaba de tener una floración bellísima. Ay, amigos, qué hermosas son las suculentas. Ojalá tuviera más tiempo el día y fuera de en vez de 24 de 48 horas para cuidar mis hermosas plantas. Una recomendación bellísima si quieres tener suculentas en sombra. Este también me encanta, es una Aonion. Yo lo tengo identificado como Aonion haworthii, pero si tú lo tienes identificado de otro modo, no olvides decírmelo. Este lo estoy haciendo arbolito y le va bastante bien en sombra, crece muy grande, rapidísimo. Y yo como lo tengo árbol, le ha ido muy bien. Si tú quieres tener una Aonion, también que sepas que los puedes cultivar en sombra. Van a perder coloraciones, pero se van a ver bien bonitos. Este en particular me gusta muchísimo y les encanta la sombra. Y bueno amigos, para terminar este video, ay amigos, ya les he enseñado muchas de las suculentas que pueden tener en sombra. Quiero enseñarte estos maravillosos calanchoes. Los calanchoes también pueden ser cultivados en sombra. No van a tener coloraciones tan fuertes, pero sí es verdad que la sombra les sienta bastante bien. He visto que en otoño como que se ponen a descansar y dejan de crecer algunas variedades, pero aún con todo son bellísimos. Y mira lo bonitos que se me están poniendo. Otra gran selección de suculentas si quieres tener hermosas plantas dentro incluso de casa. Eso sí, deja que les dé la ventana para poder seguir cultivándolas. Amigos, estas variedades de suculentas de sombra te van a encantar. Y se me olvidaba esta que también la he estado cultivando en sombra. Este es es una deltoides. Ay, pero no recuerdo el nombre, amigos. Aquí dice que es una Limpretus deltoides. No les voy a mentir, no recuerdo exactamente el nombre. Y luego los tengo anotados, pero son tan difíciles de incluso de pronunciar. Ay, estas suculentas. Esta suculenta va muy bien, le hace falta agua. La he tenido también que no me crece tan rápido, sinceramente, pero es momento de esquejarla para ponerla en una maceta toda junta. Amigos, las suculentas sí que son bellísimas. Espero que te haya gustado este video con algunas de las suculentas que se me han dado muy bien siendo cultivadas en sombra.
Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.